Hoy cumplí 70 años. Nadie me felicitó. Ni una llamada, ni una palabra, ni siquiera un buenos días con más cariño. Pero no me sorprendió. Hace tiempo que dejé de esperar que alguien recordara que existo. Desde que mi nuera quedó embarazada, todo cambió. No de golpe, no con un grito. Fue lento, como el agua que se filtra por una grieta. Primero fue el espacio, luego la mirada, después el silencio. Y ahora esta casa ya no es mi hogar. Es solo un lugar donde duermo, como un huésped incómodo. Mi habitación ya no era mía. La llamaban el cuarto del bebé, como si yo hubiera dejado de necesitar un techo, como si a los 70 años uno ya no tuviera derecho a un rincón propio. Y yo ya no cabía. No físicamente, sino en sus planes, en sus sueños, en su futuro. Yo era parte del pasado, y el pasado, según ellos, se limpia para hacer espacio. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño. Este mismo pasillo, esta misma casa, fue testigo de sus primeros pasos. Lo llevaba de la mano, temblando, risueño, inseguro. Y yo le decía, no tengas miedo, mi amor, mamá está aquí. Hoy, él no me dice nada. Ni siquiera no tengas miedo, porque ya no soy su madre. Soy un problema que resolver, una carga que trasladar. Esta mañana serví el café como todos los días. El mismo café viejo, el mismo pan duro. No me quejo. He comido peor. He dormido en peores condiciones. Pero lo que duele no es el pan seco. Es saber que, mientras sirvo, nadie me ve. Nadie dice, mamá, ¿quieres más? Nadie pregunta, ¿estás bien? Y cuando hablan de mí, lo hacen como si no estuviera presente. La suegra está otra vez en la cocina. ¿Ya limpió su cuarto? Como si fuera una empleada o una intrusa. Hoy es mi cumpleaños y no lo dije, porque si lo digo, tendré que agradecer un feliz cumpleaños dicho entre dientes. Tendré que sonreír ante un pastel que no me gusta, comprado a prisa, y fingir que eso es amor. Ya no quiero fingir. El amor no es cumplido. El amor es recordar, es ver, es proteger. Y yo ya no soy vista. Hoy, mientras tomaba mi café, Lucía entró, mi nuera, embarazada, cansada, con esa mirada que ya conozco, la de quien carga con algo pesado y culpa al mundo por tener que cargarlo. No me saludó. Fue directo al refrigerador. No hay leche, dijo. Ni aunque no me miró, supe que el reproche iba para mí. Sí, no hay leche. Porque ayer, cuando fui al mercado, solo me alcanzó para comprar fórmula para el bebé. El dinero que me da mi hijo cada semana apenas cubre eso. Y yo como lo que queda. Pero no lo dije. No quise sonar como alguien que pide. Prefiero pasar hambre a pedir compasión. Le dije que iba a salir más tarde. A comprar. Y ella asintió, como si fuera mi obligación, como si cuidar de su bebé fuera mi último deber. Y tal vez lo sea. Después de todo, yo crié a su esposo. ¿Por qué no criaría también a su hijo? Pero sin hogar, sin dignidad, sin lugar. Luego llegó Carlos, mi hijo, mi sangre, el niño que cargué durante 9 meses, el que alimenté con sacrificio, el que defendí de cada mal. Y hoy no me mira, ni siquiera cuando habla de mi habitación. Escuché, desde la puerta,
No por curiosidad, por necesidad. Quería saber si al menos una vez diría, no, mi madre se queda. Pero no lo hizo. Dijo, mañana hablo con ella. Le digo que ya no puede quedarse. Solo eso. Ya no puede quedarse. No dijo, mamá, vamos a buscar otro lugar, ni te voy a ayudar, ni siquiera lo siento. Solo silencio y complicidad. Y en ese momento entendí. No me echan por maldad. Me echan por indiferencia. Y eso duele más. Porque la maldad se puede perdonar. Pero el olvido duele todos los días. Hoy cumplí 70 años. Y lo único que tengo es una taza de café frío, un corazón roto y una verdad que ya no puedo negar. Ya no soy necesaria. Pero lo fui. Fui necesaria cuando mi hijo tenía fiebre a las 3 de la mañana. Fui necesaria cuando perdió su primer trabajo. Fui necesaria cuando se casó y no tenía dinero para la boda. Fui necesaria cuando enfermó del corazón y vendí mi casa para pagárselo. Pero ahora, que tiene una vida cómoda, una esposa embarazada, un bebé en camino, ya no me necesita. Y aunque duela, lo entiendo. El amor de los hijos no es eterno, es condicional. Depende de lo útil que seas. Y yo ya no lo soy. Así que no me iré con reproches, no gritaré, no lloraré frente a ellos. Me iré en silencio, como llegué, con esperanza, como viví, con amor, y como moriré, recordando que aunque me olviden, yo nunca dejé de amarlos. Hoy cumplí 70 años, y aunque nadie me felicitó, yo me digo, feliz cumpleaños, Elena. Gracias por no dejar de amar, aunque ellos ya no supieran cómo amarte. Estaba tejiendo la manta, la misma que empecé hace meses, con lana suave, color celeste, porque no sabía si sería niño o niña, y no quería elegir. Solo quería hacer algo con mis manos, algo que dijera, yo también estoy aquí, yo también quiero a este bebé. No me pidieron que la hiciera, ni siquiera dijeron que la querían, pero yo quería dejar una huella. Quería que, cuando el niño creciera, alguien le dijera, esta manta la tejió tu abuela Elena, la que vivió con ustedes un tiempo, la que nunca se quejó, la que siempre sirvió el desayuno. Y tal vez, solo tal vez, él abrazara alguna noche fría sin saber que entre los hilos había un pedazo de mi amor. Estaba concentrada, punto tras punto, como los días de mi vida, uno tras otro, en silencio, sin que nadie los cuente. Fue entonces cuando Lucía entró, no con una sonrisa, no con una duda, con una decisión. Se paró frente a mí. Yo seguí tejiendo, hasta que dijo, Doña Elena, necesitamos la habitación. El bebé llega en un mes. Ya no puedes quedarte. Dejé de tejer. Las agujas quedaron quietas en mis manos, no por sorpresa, sino por dolor, porque en ese momento entendí que no era la habitación, era mi habitación, la que limpiaba todos los días, la que arreglaba cuando llegué hace 5 años, después de que mi esposo murió, la que me dieron diciendo, mamá, aquí estarás segura, aquí estás en casa. Y ahora,
Por un bebé que aún no nace, me la quitaban. No me ofrecieron un cuarto de visitas, ni el sofá de la sala, ni una pensión. Solo una frase y una bolsa invisible que ya me estaban entregando. Pero lo que más me dolió no fue lo que dijo Lucía. Fue lo que no dijo mi hijo. Carlos estaba allí, de pie, junto al sofá, mirando el piso, como si el suelo tuviera la respuesta, como si no fuera su madre la que estaba siendo expulsada, como si no fuera su sangre la que estaba siendo desechada. Y yo lo miré, con los ojos llenos de preguntas que no necesitaban palabras. ¿No vas a decir nada? ¿No vas a defenderme? ¿No vas a recordar que te di la vida? Pero él no levantó la vista, ni una vez. Solo miró sus zapatos, y en ese silencio entendí que ya no era su madre. Era un obstáculo, un capítulo incómodo que había que cerrar. Porque si hubiera sido su esposa la que me echara, podría haberlo entendido. Pero no, fue él quien permitió que pasara. Fue él quien no dijo, «Mamá, no te vayas». Fue él quien no abrió la boca cuando su propia madre estaba siendo humillada en su propia casa. Y en ese momento sentí algo que nunca pensé sentir. Vergüenza. Vergüenza de haberlo criado con tanto amor, de haberle dado todo, de haber vendido mi casa, mi anillo, mis sueños, para que él tuviera una vida mejor. Y ahora, a cambio, solo recibía silencio. Y no fue un silencio de tristeza, fue un silencio de complicidad, como si estuviera de acuerdo, como si pensara, «Sí, mamá, ya no cabes». Y mientras miraba sus zapatos, recordé los suyos de niño, pequeños, sucios, llenos de tierra del parque, y yo los limpiaba todas las noches, con un trapo húmedo, con paciencia, con amor. Y ahora él no limpiaba mi dolor, ni siquiera lo veía. Lucía se fue después de hablar, como si hubiera cumplido con un trámite, y Carlos se quedó unos segundos más, todavía sin mirarme. Luego caminó hacia su cuarto, cerró la puerta, y yo me quedé allí, con la manta en las manos, con las agujas quietas, con el corazón roto y con una pregunta que ya no necesitaba respuesta. ¿Para qué tanto amor si al final no basta? Porque yo no fui una madre perfecta, tuve errores, me enojé, a veces no supe qué decir, pero nunca falté, nunca dejé de estar, ni en sus triunfos, ni en sus caídas. Y ahora, cuando más vieja soy, cuando más frágil, cuando más necesito sentir que fui importante, me dicen que ya no cabgo, que mi lugar lo necesita otro. Y no me enfadé, no grité, porque el dolor más grande no se expresa con voz, se expresa con silencio, con una mirada baja, con una manta a medio terminar, con un hijo que no defiende a su madre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama mirando la pared, pensando en todas las veces que él me necesitó. Y yo estuve, y en esta vez que yo lo necesité, y él no estuvo. Y en ese momento tomé una decisión. No me iría con reproches, no les diría lo que sentía, porque ya no serviría de nada, pero sí dejaría algo. Una carta donde no habría odio, solo verdad, donde contaría todo lo que callé, donde les recordaría quién soy, no la vieja que estorba, sino la mujer que los amó hasta cuando no fue amada.
Y cuando me fuera, que supieran que no me fui por resentimiento. Me fui porque ya no tenía lugar. Y a veces el mayor acto de amor es saber retirarse con dignidad, aunque el corazón se quede hecho pedazos. Sabía que esto llegaría. No fue una sorpresa. Fue como ver llover en temporada de lluvia. Sabes que va a caer, sabes que mojará todo, pero igual te quedas mirando por la ventana, esperando que, esta vez, el cielo se quede quieto. Pero no, la lluvia siempre cae. Y yo ya estaba mojada desde antes, desde que vi cómo mi nuera miraba mi habitación como si fuera un tesoro que le pertenecía. Desde que escuché a mi hijo decir, sí, tiene razón, ya no puede quedarse. Desde que entendí que para ellos yo ya no era familia. Era un detalle pendiente, un asunto que resolver antes del nacimiento del bebé. Así que esa noche, después de que todos se durmieron, entré a mi cuarto y cerré la puerta despacio, como si no quisiera despertar a los recuerdos. Encendí la lámpara de noche, la misma que me regaló Carlos cuando cumplí 65, para que veas bien cuando lees, mamá, me dijo. Hoy, esa lámpara iluminó mi despedida. Abrí el armario. No tenía muchas cosas. Una bolsa de tela vieja, azul, con flores desvanecidas, la misma que usé cuando vine a vivir con ellos. Pensé que sería temporal, solo hasta que me reubique, me dijeron. Hace 5 años. Y yo, como siempre, creí. Porque el amor de madre no duda. Aunque el mundo entero le mienta, ella sigue creyendo. Saqué mis blusas, las doblé con cuidado, no por costumbre, por respeto, porque cada prenda tiene un recuerdo. Esta blusa celeste la usé el día que me dieron el alta del hospital después de operarme la cadera. Carlos me recogió, me ayudó a caminar, me dijo, gracias por no quejarte, mamá. Hoy no me ayuda a caminar, ni siquiera me ayuda a irme. Saqué los calcetines, los pañuelos, un par de zapatos gastados. Nada nuevo, todo viejo, como yo, como mi lugar en esta casa. Y entonces abrí el cajón de arriba, el más pequeño, el que siempre cerraba con llave. No porque guardara dinero, no porque escondiera secretos, porque ahí estaba lo que más amaba. Fotos, cartas, recuerdos. Y la carta, la que escribí hace semanas, la que sabía que tendría que dejar, la tomé entre mis manos. Estaba doblada, el sobre sellado, con solo 2 palabras escritas. Para Carlos. No, hijo, no, mi amor, solo su nombre, porque ya no me sentía su madre. Sentía que, si escribía hijo, mentiría, porque un hijo no abandona, un hijo no calla, un hijo no permite que su madre se vaya con una bolsa y un corazón roto. La sostuve un rato, como si fuera un bebé, como si pudiera protegerla del dolor que causaría. Porque no escribí esa carta para herirlos, la escribí para que supieran, para que entendieran que no me fui por orgullo, ni por resentimiento. Me fui porque ya no tenía lugar, y porque después de tanto dar, necesitaba un poco de paz. En esa carta les conté todo. Lo que vendí mi casa para salvarle la vida a Carlos. Lo que firmé los papeles sin leer, confiando en que él nunca me haría daño. Lo que cada Navidad cocinaba durante días, no por tradición, sino porque quería verlos felices.
Lo que lloré en silencio cuando me dijeron que ya no podía usar la sala porque el bebé necesita espacio. Les conté que amé a su esposa, aunque ella nunca me correspondió. Que rezaba por su embarazo cada noche, aunque me trataba como una extraña. Y que a pesar de todo, lo seguía amando. Con un amor que no exigía nada. Un amor que no pedía a cambio ni una mirada. Solo quería que supieran que estuve, que siempre estuve. Y que aunque ya no esté, el amor no se va, se queda. Como la manta que tejí, como el café que serví todas las mañanas, como el silencio con el que me fui. Coloqué la carta encima de la cama, junto a la bolsa. Quería que la vieran antes de que yo desapareciera, pero no quería estar presente cuando la leyeran, porque si lloraban, no quería que lo hicieran por culpa, quería que lo hicieran por amor. Y si no lloraban, entonces que la carta fuera mi voz después de que mi cuerpo ya no pudiera hablar. Miré la habitación por última vez. La cama donde dormí todas las noches, pensando en ellos. El espejo donde me arreglaba, aunque nadie me mirara. La ventana desde donde veía amanecer y me decía, hoy será mejor. Y hoy, el amanecer no trajo esperanza, trajo despedida. Tomé la bolsa. Pesaba poco, pero mi alma pesaba tanto. Salí despacio. Cerré la puerta, no con fuerza, con tristeza. Y dejé la carta allí, como una semilla, porque a veces el amor más grande no es el que se queda, es el que se va y aún así sigue hablando. Estaba parada frente a la puerta de entrada, con la bolsa en la mano, la misma que usé cuando llegué, hace 5 años, llena de esperanza, de ilusión, pensando que al final tendría un lugar al lado de mi hijo. Hoy salía con la misma bolsa, pero vacía de todo, excepto de recuerdos. Miré la casa. No como una prisionera que huye, sino como una madre que se despide. Esta casa fue mi refugio cuando perdí a mi esposo. Fue el lugar donde volví a respirar después del duelo, donde me dijeron, mamá, aquí siempre serás bienvenida. Y yo creí, porque el amor de madre no piensa en traición, piensa en hogar, piensa en familia. Y yo, tonta de mí, pensé que después de toda una vida de sacrificios, merecía un final en paz. No pedía mucho, un cuarto pequeño, una silla junto al sol, un buenos días de vez en cuando. Pero ya no. Hoy ni eso. Hoy ni siquiera un abrazo. Tomé el pomo de la puerta. Temblaba, no de frío, de tristeza, porque en este momento no estaba dejando solo a una casa, estaba dejando a mi hijo, al niño que cargué, que alimenté, que defendí, al hombre que hoy no levantó la vista cuando su madre fue expulsada. Y en ese segundo, justo antes de abrir, escuché pasos, lentos, vacilantes. Me di vuelta y allí estaba Carlos, mi hijo, de pie en el pasillo, con las manos en los bolsillos, sin mirarme, no con enojo, no con pena, con incomodidad, como si mi presencia fuera un mal trago que tenía que tragar rápido. Quise decirle tantas cosas, quise gritarle, ¿recuerdas cuando tenías fiebre y no parabas de llorar? Te cargué toda la noche, no dormí, no comí, solo te acariciaba el pelo y te decía, tranquilo, mi amor, mamá está aquí,
Quise recordarle, ¿te acuerdas cuando te expulsaron del colegio? Nadie quiso ayudarte, pero yo fui a hablar con el director. Lloré frente a él, le supliqué, porque no quería que tu futuro se arruinara por un error. Quise mostrarle, ¿sabes por qué nunca tuve un celular nuevo? Porque vendí mi anillo de oro para pagarte la universidad. El anillo que me dio tu padre el día que te tuve. Lo entregué sin dudar, porque tu futuro valía más que mis recuerdos. Quise preguntarle, ¿y ahora? No valgo ni un «espera, mamá», ni un «déjame ayudarte a buscar otro lugar». Pero no dije nada, porque en sus ojos no vi a mi hijo. Vi a un hombre que ya no me necesita. Vi a un padre que piensa solo en su bebé. Vi a un esposo que prefiere a su mujer antes que a su madre. Y entendí que, aunque yo lo crié con amor, él no aprendió a defenderlo. El amor no se hereda, se enseña. Y yo, quizás, le di tanto que olvidé enseñarle a valorarlo. Así que no hablé, no supliqué, no lloré. Solo lo miré, con todo el amor que aún guardo y con todo el dolor que ya no puedo cargar. Él no me devolvió la mirada. Solo asintió. Un movimiento pequeño, como si estuviera aprobando mi salida. Como si dijera, sí, ya es hora. Y en ese gesto murió algo dentro de mí. No el amor, ese sigue. Murió la esperanza. La esperanza de que algún día volviera a llamarme mamá con el mismo tono con el que lo decía de niño, con ternura, con necesidad, con verdad. Abrí la puerta. El aire frío de la mañana me recibió, como si el mundo dijera, bienvenida a la soledad. Di un paso afuera, luego otro, y antes de cerrar, miré una última vez. La sala, la cocina, el pasillo donde creció. Y a él, parado ahí, viendo cómo su madre desaparecía. No me despidió, no me abrazó, ni siquiera movió la mano. Solo se quedó, como una estatua, como si yo ya no fuera real. Cerré la puerta despacio, no con fuerza, con dolor. ¿Por qué ese sonido? El clic del seguro fue el sonido de un corazón quebrándose en silencio. Y mientras caminaba hacia la calle, con la bolsa en la mano y el alma en pedazos, no pensé en el futuro, no pensé en dónde dormiría. Solo pensé en una cosa. Ojalá su hijo, el bebé que tanto esperan, nunca tenga que irse de su casa porque ya no cabe. Ojalá alguien le diga, tú sí importas, tú sí tienes lugar, tú sí eres amado, porque yo ya no lo soy. Pero aún así, le deseo paz, le deseo amor, le deseo todo lo que a mí me negaron al final, porque ser madre no termina cuando te vas, termina cuando dejas de amar. Y yo, aunque ya no esté, seguiré amándolo, en silencio, en oración, en cada amanecer que no comparta con él, porque el adiós sin palabras, a veces, es el grito más fuerte del amor. La puerta se abrió antes de que tocara, como si ella ya supiera, como si el dolor de una hermana llegara antes que los pasos. Y ahí estaba, Clara, mi hermana, la única que nunca me juzgó, la única que, cuando mi esposo murió, dejó todo para venir a cuidarme, la que me sostenía cuando lloraba hasta quedarme dormida, la que me decía, tú estás sola, Elena, estoy aquí. Y ahora, otra vez, estaba aquí,
sin preguntar, sin exigir explicaciones. Solo abrió los brazos. Y yo me desmoroné en silencio. No lloré. No grité. Pero mi cuerpo tembló. Porque a veces el llanto no sale por los ojos. Sale por cada célula del cuerpo. Y en ese abrazo solté todo lo que había aguantado. Los días de desayunos fríos, las noches escuchando a mi nuera hablar de reorganizar la casa, como si yo fuera un mueble viejo. La mirada de mi hijo cuando no me defendió. La bolsa de tela. La carta. La puerta que se cerró sin un te quiero. Todo. Lo solté en ese abrazo. Y ella lo recibió como solo una hermana sabe hacerlo. Sin palabras. Con el peso exacto del cariño. Entré. La casa era pequeña. Humilde. Llena de plantas. Orquídeas en el balcón. Geranios en la ventana. Flores que no necesitan mucho para vivir, pero que florecen con amor. Como ella. Como yo. Antes de que me hicieran creer que ya no valía nada. Me llevó a la habitación de huéspedes. Una cama sencilla. Una cómoda de madera clara. Una lámpara con pantalla de tela. Y sobre la mesita, una foto nuestra de niñas. En la playa. Riendo. Con nuestros vestidos de algodón. Ella me señaló la cama y dijo: sabía que un día te harían esto. No dijo, te lo dije. No dijo, yo sabía que no eran buena gente. Dijo, sabía que te harían esto. Porque ella conoce el mundo. Y sabe cómo tratan a las madres cuando ya no son útiles. Yo solo asentí. No quise hablar. No quise contar cada detalle del desprecio. Porque ya no quería revivir el dolor. Quería descansar. Y en ese momento entendí algo. El amor no siempre vive en la sangre que compartes. A veces vive en la que eliges. Porque mi hijo, que nació de mi vientre, me miró como si fuera una extraña. Y mi hermana, que nació de otro vientre, me abrió su casa, su corazón, su vida. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama viendo el techo, escuchando el silencio, un silencio distinto al de la otra casa. Allá, el silencio era frío, hostil, como si cada rincón me recordara que ya no pertenecía. Aquí el silencio era cálido, protegido, como si la casa misma me dijera, aquí puedes ser frágil. Y en medio de esa paz, pensé en Carlos. No con rabia, con tristeza. Porque no nació sin amor. Lo tuvo todo. Y aún así, aprendió a dármelo solo cuando lo necesitaba, no cuando yo lo necesitaba. Quizás nunca entendió que el amor de madre no espera. Da. Y sigue dando, aunque no reciba nada a cambio. Pensé en Lucía. No la odio. No. La compadezco. Porque si crió a un hijo que no defiende a su madre, algún día su hijo también la verá como un estorbo. Y cuando eso pase, espero que alguien le diga, recuerda a doña Elena. Mira lo que hicieron con ella. No repitas el ciclo. Mi hermana entró al cuarto al día siguiente. Traía una taza de café. El mismo que yo siempre tomo. El viejo. El barato. El que a Lucía le daba asco. Clara me lo entregó y dijo, lo compré ayer. Sabía que lo extrañarías. Y en ese gesto entendí que ser amado no es tener lujos, es que alguien recuerde tus pequeños detalles.
que sepa que te gusta el café fuerte, que no te gusta la leche, que duermes mejor con la ventana abierta. Cosas que mi hijo olvidó, cosas que mi hermana nunca dejó de saber. Esa mañana, mientras tomaba el café en el balcón, con el sol en la cara y las flores alrededor, no sentí victoria, no sentí venganza, sentí paz, porque por primera vez en años no estaba esperando un gesto de amor, lo estaba recibiendo, sin condiciones, sin silencios incómodos, sin miradas al piso. Y fue ahí, en ese momento de calma, que tomé una decisión. No iba a sufrir más por quienes no supieron amarme. Iba a vivir por quienes aún lo hacían. Por mi hermana, por los recuerdos de mi esposo, por el bebé que nunca conoceré, pero al que le dejé una manta y una carta. Y fue entonces cuando supe, lo que faltaba no era que yo sintiera su abandono, era que ellos sintieran mi ausencia, porque el vacío de una madre no se llena con un cuarto de bebé. Se siente en el desayuno sin café preparado, en la casa sin olor a sopa, en el silencio donde antes había una voz diciendo, «Ya comiste, hijo». Y cuando eso pasara, cuando extrañaran lo que despreciaron, esperaba que abrieran la carta y que por fin vieran quién fui, quién soy y quién siempre seré, aunque ya no esté. Nunca les dije que vendí mi casa hace 5 años. No a Carlos, no a Lucía, a nadie, porque no lo hice por reconocimiento, lo hice por amor. Y el amor verdadero no pide a cambio un gracias, solo quiere que el otro viva. Esa noche, hace 5 años, sonó el teléfono a las 2 de la mañana. Era el hospital. Doña Elena, su hijo tuvo un paro cardíaco. Está estable, pero necesita un marcapasos inmediato. El procedimiento cuesta $28,000. Si no se hace en 72 horas, el riesgo es muy alto. No pregunté, no lloré, colgué y me puse a rezar. No por milagros, por coraje, porque en ese momento supe que tenía que salvarlo. Otra vez, como cuando era niño, como cuando enfermó de neumonía, como cuando perdió el trabajo y no comía, siempre he estado. Y esa noche no sería diferente. Pero esta vez no tenía dinero, mi pensión era mínima, mis ahorros casi nada, y pedir ayuda no era mi estilo. Así que fui al único lugar que me quedaba, la casa, la que construyó mi esposo con sus propias manos, la que llenamos de risas, de lágrimas, de historias, la que vi crecer a mi hijo, la que cuando él se fue a vivir con su esposa, me dijeron, «Mamá, no te preocupes, vendes esta casa, te compras un apartamento pequeño y cuando quieras vienes a quedarte con nosotros». Y yo creí, porque el amor de madre no piensa en traición, piensa en familia. Así que firmé los papeles, vendí la casa y puse el dinero a nombre de mi hijo. No por desconfianza, por amor, porque quería que fuera su salvación, no la mía. Le pagué el tratamiento, el cirujano lo operó a tiempo, Carlos vivió y yo me mudé a su casa, con una maleta y la ilusión de que después de salvarle la vida siempre tendría un lugar a su lado. Pero nunca les dije que fui yo. Nunca dije, este dinero fue mío, lo di por ti, porque no quería que me lo agradeciera. Quería que simplemente me amara. Y ahora me doy cuenta de que cometí un error, no por vender la casa. Ese sacrificio lo volvería a hacer 1000 veces. El error fue no decirlo, porque cuando no cuentas tu verdad, los demás inventan la suya, y la suya fue, «Doña Elena vive con nosotros por caridad. Gracias a Dios que tenemos paciencia. Algún día tendrá que irse». Nunca supieron que la casa donde duerme su bebé fue pagada con el techo que yo perdí. Nunca supieron que cada biberón, cada pañal, cada juguete fue posible porque yo dejé de tener un hogar. Y mientras Lucía decía, «Necesitamos la habitación para el bebé», yo pensaba, yo pagué con mi casa la vida de su esposo y a cambio no tengo derecho a un cuarto. Hoy, mientras reviso el álbum, toco las fotos con los dedos. Ahí está él,
en la cama del hospital, con cables, con ojeras, con el rostro pálido, y yo a su lado, sin dormir, sin comer, solo rezando. Y al lado, los recibos, los papeles de la venta, La escritura, todo firmado, con mi nombre, y el de Carlos como beneficiario. Di una foto más. La casa antes de que la vendiera. Las flores en el jardín, la hamaca donde mi esposo leía, la ventana de mi dormitorio donde lo vi nacer. Y ahora solo queda el recuerdo, porque ellos borraron hasta eso. No mencionan la casa, no agradecen, ni siquiera saben. Y en ese desconocimiento me convirtieron en una carga, en una vieja que vive de caridad, cuando en realidad fui la mujer que dio todo para que su hijo tuviera futuro. Y ahora, mientras vivo en esta habitación humilde, con el sol entrando por la ventana, con mi hermana cuidándome como yo cuidé a otros, no siento rabia, siento tristeza, porque el mayor castigo no es ser pobre, es ser invisible para quien debió verte primero. Carlos no sabe que su vida fue mi último regalo, y Lucía no sabe que el techo bajo el que duerme su bebé fue comprado con el techo que yo perdí. Pero lo sabrán, porque está en la carta. En la carta les digo todo. No para que sufran, para que sepan. Para que cuando miren al bebé, no solo vean un milagro, véanlo a él, al niño que casi muere, al hombre que vivió y a la madre que lo salvó y que al final fue olvidada. Porque el dolor más grande no es morir, es que tu hijo viva y no recuerde que fuiste tú quien le dio la vida 2 veces. Y aún así, lo amo, porque el amor de madre no se apaga, ni con el abandono, ni con el olvido, ni con la ingratitud. Se queda, como la casa que ya no tengo, como el corazón que aún late, como la verdad que por fin ya no guardo en silencio. Sabía que la encontrarían. Sabía que Lucía le abriría con desconfianza, como quien espera una acusación. Y sabía que Carlos la leería con los ojos bajos, como quien reconoce un crimen que no quiso cometer. Pero ya era tarde. La carta ya estaba escrita. Y las palabras, cuando salen del alma, no se pueden deshacer. Les dije todo, no con rencor, con verdad. Porque después de 70 años de amor callado, tenía derecho a ser escuchada al menos una vez. Mi hijo, te di mi sangre, mi tiempo, mi silencio. Empecé así, porque no quería que pensara en mí como una víctima. Quería que recordara quién soy, la mujer que lo llevó 9 meses, la que perdió el sueño por él, la que guardó silencio cuando su esposa me despreciaba porque no quería causarle conflicto. Te di mis noches en vela, mis comidas sin carne para que tú comieras. Esa frase duele más de lo que parece, porque no fue una vez, fueron años. Cuando era niño, yo comía pan con sal mientras él tenía huevo. Cuando enfermó, yo no fui al médico porque no era grave, pero pasé 3 noches sin dormir a su lado y nunca me quejé, porque el amor de madre no se mide en comidas, se mide en sacrificios que nadie ve. Te di mi casa y tú me diste una bolsa de tela y una habitación que ya no era mía. No te pido perdón por irme. No, no me disculparé por proteger mi dignidad, por no rogar, por no humillarme más. Pero luego escribí lo que más me dolió. Te pido perdón por no haberme ido antes, porque sí, me duele haberme quedado.
Me duele haber permitido que su esposa me hablara como si fuera basura. Me duele haber sonreído cuando me decían gracias por ayudar, como si fuera una empleada. Y más me duele que él estuviera allí y no dijera nada, por permitir que tu esposa me humillara frente a ti y tú no alzaras la voz. Esa fue la puñalada más profunda. No fue Lucía quien me destrozó, fue su silencio. Fue verlo ahí parado, con las manos en los bolsillos, mientras su madre era expulsada como un objeto viejo. Y no movió un músculo, ni una palabra, ni un gesto, como si yo ya no mereciera su defensa. Porque el mayor dolor no es ser expulsada, es saber que tu hijo prefiere a otro antes que a ti. Eso no duele un día, duele todos los días. Duele cuando despiertas, duele cuando recuerdas su primera sonrisa, duele cuando piensas que, de todos los amores que tuvo, el mío fue el primero y el primero en ser olvidado. Pero aún así, escribí, pero aún te amo, porque es verdad. No lo amo por obligación, lo amo porque no puedo dejar de hacerlo, porque su primer llanto fue la música más hermosa que he escuchado, porque su primera palabra fue mamá, y porque, aunque ahora no me mire, yo sigo viéndolo como ese niño pequeño que necesitaba de mí. Y por eso, porque aún lo amo, tomé la decisión más dolorosa de todas. Por eso en mi testamento todo lo que queda es para tu hijo, el nieto que nunca conoceré. Sí, todavía tengo un poco, un ahorro pequeño, un seguro de vida que mi esposo dejó, y lo dejo todo para el bebé. No para castigar, para enseñar, porque quiero que cuando ese niño crezca, tenga un techo, una oportunidad, algo que yo ya no tengo. Y quiero que cuando le digan de dónde viene ese dinero, le digan también de dónde vino antes, que sepan que no fue suerte, no fue mérito de nadie. Fue el amor de una abuela que, aunque no la conocieron, los amó antes de verlos. Que lo llamen como quieran. Puede ser Carlos, puede ser Mateo, puede ser cualquier nombre. Pero espero que al menos una vez alguien le diga, este niño se llama así, pero su futuro lo construyó una mujer que vendió su casa por su padre. Pero que nunca olviden de dónde viene lo que tienen, porque el dinero no es lo importante. Lo importante es la verdad. Y la verdad es que todo lo que tienen empezó con un te amo silencioso, con una madre que dio todo y que al final no pidió nada. Cerré la carta con amor, tu madre que aún te espera, aunque ya no esté. Porque es cierto, aunque ya no esté en su casa, aunque ya no sirva su café, aunque ya no limpie su cuarto, aún lo espero en cada amanecer, en cada oración, en cada latido. Lo espero con el corazón abierto, por si un día, con los ojos llenos de lágrimas, llama a mi puerta y dice, mamá, perdóname. Y si ese día llega, no le diré, te lo dije. Le abriré los brazos y le diré, hijo, ya era hora. Porque el amor de madre no tiene fecha de caducidad, ni siquiera cuando el hijo se va. Sobre todo, cuando el hijo se va. No quiero que sufran por culpa. No lo escribí para que se sientan mal. No lo hice por venganza. Lo hice para que supieran la verdad. Porque a veces el dolor no sirve para castigar. Sirve para despertar. Y si hoy lloran, espero que no sea por vergüenza. Espero que sea por amor. Porque descubrieron tarde lo que yo siempre supe. Que un hijo no es solo sangre. Es lealtad. Es respeto. Es no dejar que tu madre se vaya con una bolsa y un corazón roto. Sé que la encontró.
Sé que entró a la casa, cansado, pensando en el trabajo, en el bebé, en los planes, y vio el sobre la cama, con su nombre, escrito con mi letra. Tembló al tomarlo, no por miedo, por intuición, porque el alma sabe cuando ha fallado. Y cuando leyó la primera línea, se detuvo, porque no era un reproche, era un testimonio. Y en cada palabra vio su rostro, el niño que yo cargaba, el hombre que yo crié, y el extraño que permitió que su madre se fuera sin despedirse. Lo imagino, leyendo en silencio, página tras página, sus ojos moviéndose rápido al principio, luego más lento, como si cada frase pesara más que la anterior, hasta que llegó a la parte donde digo, te di mi casa y tú me diste una bolsa. Y ahí se quebró, porque en ese momento entendió. No solo entendió que vendí mi hogar por su vida, entendió que yo vivía en su casa como una invitada no deseada, mientras él dormía tranquilo, sin saber que cada paso que daba sobre ese piso estaba sostenido por mi sacrificio. Y cuando leyó, el mayor dolor no es ser expulsada, es saber que tu hijo prefiere a otro antes que a ti. Soltó la carta, cayó al piso, y él cayó de rodillas. No por teatro, por verdad, porque el peso de la conciencia no se lleva de pie, se carga en el suelo, con las manos vacías, con el alma rota. Y allí estuvo, solo, en medio de la habitación que ya no era mía, donde antes dormía mi madre y ahora solo hay un bebé que no sabe quién soy. Lo imagino mirando alrededor. Cada mueble contaba una historia que se iba despañando poco a poco. La cama vacía, la cómoda sin fotos, la ventana sin mi reloj. Y entonces vio la manta, la que tejía para su hijo, la que dejé a medio terminar. La tomó y la abrazó, como si fuera un niño, como si buscara el consuelo que yo siempre le di. Y lloró, no con gritos, no con escándalo, con silencio, con lágrimas que no se detenían, porque el llanto más fuerte no se oye, se siente, y en ese llanto no había solo dolor, había pérdida, había arrepentimiento, había un hijo que descubrió que su madre se fue y él ni siquiera se dio cuenta cuando pasó. Porque no fue un día, fue lento, fue en cada desayuno ignorado, en cada ya no cabes, en cada mirada al piso. Y ahora, cuando ya no estoy, solo queda el vacío, el café frío en la cocina, la taza con la rajadura, la silla vacía y una carta que dice, te amo, aunque ya no esté. Y en ese momento, supo que no me fui por orgullo, me fui porque ya no tenía lugar. Supo que no me quejé por debilidad, me callé por amor. Y supo, por fin, que el mayor acto de egoísmo no fue mi salida, fue su silencio. Porque un hijo no defiende solo con palabras, defiende con actos, con decisiones, con elecciones. Y él eligió al bebé que aún no nacía, antes que a la mujer que lo trajo al mundo. Y ahora, aunque tenga todo, le falta lo más importante. Mi voz diciendo buenos días, mis manos sirviendo su café, mi risa cuando cuenta un chiste malo. Y lo peor no es que lo extrañe, es que no pueda decir, mamá, lo siento, porque ya no estoy.
Y el perdón se pide a tiempo, no después. Por eso no quiero que sufran por culpa. Quiero que sufran por amor. Porque el amor duele cuando llega tarde. Duele cuando te das cuenta de que el tiempo no vuelve. Y duele más cuando ves la manta medio tejer y sabes que nunca la terminaré. Pero aún así, espero. Porque aunque ya no esté, aunque ya no escuche su voz, aunque ya no pueda tocar su rostro, sigo siendo su madre. Y las madres no dejan de esperar, ni siquiera cuando el hijo se arrodilla en una habitación vacía, llorando por lo que no supo ver a tiempo. Porque el remordimiento no borra el daño, pero al menos confirma que el amor aún existe, aunque sea en forma de lágrimas. Y si algún día su hijo pregunta por mí, espero que le digan la verdad, que su futuro fue construido con el amor de una abuela que, aunque no la conocieron, los amó más de lo que imaginaron, y que su padre, un día, se arrodilló y lloró por no haber sido el hijo que ella merecía. Me fui en paz. No fue de un día para otro. No fue un instante. Fue lento, como el atardecer que se va sin hacer ruido. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero, que el dolor de los últimos años ya no pesaba. Y en ese momento no pensé en la casa que perdí, ni en la habitación que ya no era mía. Pensé en las manos de mi hermana sosteniendo las mías, en su voz diciendo: «Descansa, Elena, ya no tienes que luchar». Y yo cerré los ojos y dejé de luchar. No me fui con rencor, no me fui con gritos, me fui en silencio, como viví los últimos años, como viví muchas veces toda mi vida, porque el amor de madre no necesita ser escuchado, solo necesita existir. Y el mío existió hasta el último latido. No por falta de amor me fui, sino por exceso. Amé tanto que perdoné antes de morir. No por debilidad, por fortaleza, porque perdonar no es olvidar, es soltar el dolor para que el amor pueda seguir viviendo. Y yo no quería que mi amor muriera conmigo. Quería que quedara en la manta que tejí, en la carta que escribí, en cada desayuno que serví sin que me dijeran gracias. Quería que quedara como semilla, porque a veces el amor más grande no es el que se celebra, es el que perdura en el silencio. Y cuando supe que no tenía mucho tiempo, le pedí a mi hermana una cosa: no digas dónde estoy enterrada hasta que ellos vengan a buscarme. Porque no quería un funeral con lágrimas fingidas, no quería flores compradas por obligación. Quería que si venían, fuera porque por fin entendieron. Y esperé. Y al principio no vinieron. Pasaron semanas, meses. La carta había sido leída, el remordimiento sentido, pero el orgullo es más fuerte que el dolor. Hasta que un día llegaron, bajo la lluvia, como si el cielo también llorara con ellos. Él, Carlos, mi hijo, con el bebé en brazos, pequeño, frágil, con los ojos grandes como los suyos de niño. Y ella, Lucía, con la cabeza baja, como si el peso de la culpa no le permitiera mirar al frente. Se detuvieron frente a la lápida. Le leyeron el nombre: Elena Gómez, madre que amó en silencio. Y en ese momento algo se quebró. No fue un grito, no fue un lamento.
fue un silencio más profundo que cualquier llanto, porque a veces el arrepentimiento no habla, solo respira y duele. Lo vi, a mi hijo, de rodillas en el pasto mojado, abrazando al bebé, como si quisiera protegerlo de la verdad. Pero la verdad ya estaba ahí, grabada en piedra y en su corazón, porque ahora sabía que vendí mi casa por su vida, sabía que dejé de comer carne para que él tuviera leche, sabía que serví café frío cada mañana porque no quería molestar pidiendo más. Y sabía que cuando más me necesitó como madre, él no estuvo como hijo. Y en ese momento entendió lo que yo siempre supe, que no hay peor soledad que la de una madre en su propia casa, y que no hay peor abandono que el de un hijo que prefiere callar antes que defender. Pero no vine a juzgarlo, vine a amarlo. Aún ahora, aunque ya no tenga cuerpo, aunque ya no pueda tocar su rostro, aunque ya no pueda decirle mi amor, porque el amor de madre no muere, se transforma, se vuelve viento, se vuelve recuerdo, se vuelve oración, y ellos tendrán que vivir con lo que hicieron, no porque yo lo quiera, porque la conciencia no perdona el tiempo perdido. Cada vez que su hijo diga mamá, él recordará que yo también tuve un hijo, que lo amé con locura, que lo protegí de todo y que, al final, fui yo la que necesitó protección y él no me defendió. Cada vez que el niño pregunte por su abuela, tendrán que explicarle por qué no la conoció, y en esa explicación no podrán ocultar la verdad, no podrán decir murió de vieja, tendrán que decir tu abuela se fue porque ya no cabía, y en ese momento espero que el niño sienta, no odio, pero sí justicia, y que crezca sabiendo que el amor no se mide en regalos, se mide en presencia, en defensa, en no dejar que quien te dio la vida muera en silencio, y aunque ya no esté, aunque ya no los vea, sé que mi ausencia hablará más fuerte que mi voz, porque el vacío de una madre no se llena con un cuarto de bebé, se siente en cada desayuno sin café preparado, en cada cumpleaños sin pastel hecho a mano, en cada te quiero que ya no se escucha. Y cuando extrañen eso, espero que no digan, ojalá hubiera sabido. Espero que digan, ojalá hubiera estado, porque yo sí estuve, hasta el final, en silencio, con amor y con el corazón roto, pero lleno, porque amé, hasta cuando no fui amada. Este es mi último adiós, no con reproche, con paz, porque al final no necesité su reconocimiento, solo necesité haber hecho lo correcto, y lo hice, amé, y eso es lo único que llevaré conmigo, lo único que nunca podrán quitarme, porque una madre que amó en silencio nunca se va del todo, siempre queda, en cada latido, en cada recuerdo, en cada mamá que se dice con amor. Y si algún día, bajo la lluvia, mi hijo levanta la vista al cielo y dice, perdóname, mamá, yo le responderé sin voz, con un susurro de viento, ya lo hice, hijo, ya lo hice. Él guardó la foto, la misma que yo dejé para él, la que tomamos cuando tenía 5 años. Estábamos en el parque, él en mis brazos, riendo, con su carita sucia de helado. Los dos bajo un árbol viejo, con el sol entre las hojas. Fue un día cualquiera, uno de tantos, pero para mí fue eterno, porque en ese instante supe que valía la pena todo. Las noches sin dormir,
las manos agrietadas de lavar su ropa, el hambre que pasé para que él comiera, todo, porque él reía, y su risa era mi razón. Hoy, años después, él abre el sobre, con manos temblorosas, como si el papel fuera frágil, como si temiera romper lo único que le queda de mí. Y la ve, nos ve, a la madre que lo cargaba, al niño que no sabía que un día me dejaría ir. Y al reverso, la frase que escribí con tinta azul, lentamente, como si cada letra fuera un latido. Te di todo, solo pedía un poco de tu tiempo. No pedía riqueza, no pedía lujos, ni siquiera pedía un cuarto. Solo quería que, después de toda una vida de amor, mi hijo me viera, que me dijera: mamá, siéntate, hablemos un rato, que me tomara de la mano y me dijera: gracias. Pero no, en vez de tiempo, me dio silencio. En vez de palabras, me dio la espalda. Y ahora, cuando ya no estoy, ese tiempo que no me dio pesa más que cualquier posesión. Lo veo, a mi hijo, de pie, con su hijo en brazos, el bebé que tanto esperaron, el que necesitaba mi habitación, y lo abraza, fuerte, como si temiera perderlo, como si supiera por fin que el amor no se mide en espacio, sino en presencia. Y llora, no por teatro, porque ahora entiende lo que yo siempre supe, que no hay peor soledad que la de una madre viva que ya no es vista, y que no hay mayor pérdida que darse cuenta de que el tiempo con quien te amó no vuelve. Lucía está allí también, mira la casa que fue mía, la casa que ahora es suya, y por primera vez no ve comodidad, ve culpa, porque ahora sabe que la escritura está a su nombre, sabe que yo vendí mi hogar para salvar a su esposo, sabe que cada pared, cada mueble, cada rincón fue pagado con el sacrificio de una mujer a la que trató como una extraña, y no puede mirar a su hijo sin pensar: ¿y si él hace lo mismo conmigo? Porque el ciclo de la indiferencia solo se rompe cuando duele, y ahora duele. No por mí, por ellos, porque el legado que dejo no es dinero, no es una casa, no es una manta, es la conciencia, es saber que amé en silencio, que serví en silencio, que me fui en silencio y que, a pesar de todo, los amé en silencio. Y ese silencio ahora grita más fuerte que cualquier reproche, porque no necesité decir me hiciste daño. El daño ya estaba hecho y ahora ellos lo llevan, no como castigo, como lección. Y espero que cuando su hijo crezca, le enseñen esta foto, le cuenten esta historia, no para hacerlo sufrir, para que nunca olvide, para que sepa que el amor de una abuela no se mide en regalos, sino en noches en vela, en comidas compartidas, en manos que trabajaron por él sin que él lo supiera. Y que si un día él tiene un hijo, no repita el error. Que no espere un funeral bajo la lluvia para darse cuenta de que su madre lo amó. Que no espera una carta póstuma para defenderla. Que no espere a que se vaya para extrañarla. Porque el amor de madre no pide mucho. Solo pide no ser invisible. Solo pide un poco de tiempo, un café juntos, una llamada, un te extraño, mamá. Y si eso no llega, no se va con odio,
se va con tristeza y deja un vacío que ni el nacimiento de un nuevo hijo puede llenar. Este es mi legado. No es grande, no está escrito en libros, no será recordado en fiestas, pero está aquí, en esta foto, en esta frase, en este silencio que ahora duele. Y si alguien, en algún lugar, está escuchando esto y tiene a su madre viva, que no espere un adiós para decir, mamá te amo, que no espere a que se enferme, a que envejezca, a que ya no pueda caminar, que lo diga hoy, que la llame hoy, que la abrace hoy, porque el tiempo no perdona, y el silencio de una madre que se fue es el sonido más doloroso del mundo. Yo ya no estoy, pero mi amor sí, y seguirá aquí, en cada palabra no dicha, en cada desayuno no compartido, en cada ya no cabes que nunca debió decirse. Y si mi historia llega a ti, no lo olvides, porque no soy solo yo, soy todas las madres que aman en silencio, que sirven sin ser vistas, que perdonan sin ser perdonadas y que al final se van con el corazón roto, pero sin dejar de amar. Este es mi último mensaje, no como reclamo, como advertencia. No subestimes el amor de una madre, porque cuando se va, el silencio que deja duele más que cualquier reproche. Y ese dolor no se cura con flores en una tumba, se cura con tiempo, con presencia, con amor, dado a tiempo. Yo ya no necesito nada, pero tú quizás aún tengas a quien amar. No la pierdas, porque cuando ya no esté, tu silencio será el eco de tu arrepentimiento. Y yo, desde algún lugar más allá del viento, espero que al final hayas aprendido, porque el mayor legado de una madre no es lo que deja al morir, es lo que enseña al irse.